bomberos y la policía de San José llegaron a una pequeña iglesia improvisada en el sótano de una casa, el ambiente dentro era extraño, completamente en silencio. En medio del lugar, sobre una mesa que usaban como altar, estaba el cuerpo de una menor. Estaba inmóvil, fría, con señales visibles en el rostro, el cuello y el pecho. Los oficiales no entendían lo que estaban viendo. Alrededor, las personas dentro del lugar hablaban entre sí, nerviosas, tratando de explicar lo ocurrido. Decían que habían estado orando por horas. Decían a los oficiales que creían que estaba poseída porque sus ojos se veían diferentes y vacíos, y que el ritual era para expulsar a un demonio. Lo que más perturbó a los oficiales no fueron las marcas en su piel, sino la calma con la que los presentes sostenían sus Biblias, esperando que la niña en cualquier momento simplemente despertara. No puedo entender lo que pasó. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué había ocurrido realmente en ese lugar? ¿Por qué una reunión terminó de esa manera? ¿Y qué fue lo que pasó durante esas largas horas que nadie de afuera vio? Arely Naomi Proctor tenía apenas 3 años. Era la viva imagen de la inocencia en el centro de San José, California. Alegre, curiosa y poseedora de una energía que llenaba los pasillos de la casa en South Second Street. Para quienes la veían desde fuera, era una niña unida a una madre que parecía vivir solo para ella. Pero Arely no vivía en un hogar común. Su mundo estaba delimitado por las paredes de la iglesia Apóstoles y Profetas, una congregación pentecostal que operaba en la sombra de un sótano. Allí, la fe no era un consuelo, era una ley absoluta. Era una niña dulce, siempre quería estar en brazos. Le gustaba cantar los himnos de la iglesia. Nadie imaginaba que esa misma devoción terminaría siendo su propia jaula. A finales de septiembre de 2021, la atmósfera en la casa cambió. La niña empezó a mostrar signos de un malestar que la medicina no podía explicar para ellos. Arely no jugaba. Sus ojos, antes brillantes, empezaron a perderse en el vacío del cansancio. Claudia Hernández, su madre, no vio una enfermedad, vio una presencia. Claudia decía que Arely ya no era Arely, que cuando la miraba sentía que algo más la observaba desde dentro. No llamaron a un médico, llamaron al abuelo, el pastor René Trigueros. La preocupación se filtró como humedad por las paredes del sótano. La creencia de que la niña estaba poseída se convirtió en un susurro contagioso entre Claudia, su hermano Aaron y el abuelo René. En sus mentes, Arely no necesitaba descanso, necesitaba una liberación. Las oraciones dejaron de ser cánticos para convertirse en letanías urgentes. Las reuniones, antes dominicales, se volvieron sesiones privadas de vigilancia. Eran personas muy reservadas, muy metidas en su religión salvadoreña tradicional. Se oían rezos a deshoras, pero en este barrio uno nunca pregunta de más. Nadie imaginaba el nivel de desesperación que se gestaba tras esa puerta de madera. Poco a poco la urgencia se transformó en un delirio colectivo. Querían recuperar a la Arely sonriente, pero estaban convencidos de que para salvar el alma, a veces hay que castigar el cuerpo. La noche del 24 de septiembre tomaron una decisión definitiva. No habría más esperas. Bajaron al sótano con una convicción ciega, cerrando la puerta tras de ellos. Afuera, el mundo seguía su curso en San José. Adentro, el tiempo se detuvo. Comenzaron las primeras horas de un ritual que duraría 20 horas de agonía. Nadie imaginó que esa preocupación terminaría en un informe forense que hablaría de asfixia y lesiones internas. Mientras el reloj avanzaba hacia la madrugada, algo en ese sótano comenzó a salirse de control. Y el "te amo", que la niña susurraría más tarde, no sería suficiente para detener el horror. La noche del 23 de septiembre de 2021, la puerta del sótano en South Second Street se cerró, dejando fuera el ruido de la ciudad. Lo que comenzó como una vigilia de oración, pronto se transformó en un campo de batalla espiritual. Según las declaraciones judiciales, Claudia, Aarón y el abuelo René estaban convencidos de una sola cosa. Arely no estaba enferma, estaba ocupada por una fuerza oscura. Al principio el ritmo era el de una liturgia conocida.
Pero a medida que la madrugada avanzaba, la desesperación suplantó a la devoción. No eran gritos de auxilio, eran cánticos que no paraban. Se sentía una vibración pesada que venía del suelo. Pensamos que era una de sus maratones de fe, pero duró demasiado. Casi 20 horas de ese sonido constante. Dentro, la escena era dantesca. Los informes de la fiscalía detallan que la niña no estuvo simplemente sentada. Los adultos la sujetaron, la obligaron a permanecer en el altar. Creían que el espíritu debía ser expulsado físicamente y para ello aplicaron presión. Lo que encontramos en la autopsia no cuadraba con una oración. Había marcas de presión en el cuello, lesiones en la garganta y signos de que la niña luchó por aire. No fue un accidente, fue un esfuerzo físico prolongado de 3 adultos contra una niña de 15 kilos. A las 6:30 de la tarde del día siguiente, el sótano se quedó en silencio. Arely ya no lloraba, ya no se movía. Su cuerpo, exhausto por la falta de alimento y la presión constante sobre su torso, finalmente cedió. Lo más perturbador de este caso es lo que ocurrió después del silencio. A pesar de que la niña estaba fría y con los labios azules, nadie llamó a servicios de emergencia de inmediato. Pasaron 2 horas desde que dejó de respirar hasta que entró la llamada. En ese tiempo no intentaron reanimarla de forma médica. Siguieron orando, esperando un milagro que nunca llegaría. Cuando llegamos, Claudia nos dijo que Dios le había dicho que ella se lo llevaría. Cuando los servicios de emergencia finalmente entraron, la luz de las linternas iluminó la tragedia. Una niña de 3 años sobre un altar, rodeada de familiares en shock que incluso en ese momento hablaban de liberación. Los oficiales empezaron a mirar alrededor. No había señales de desorden, solo el rastro de un ritual que se había vuelto mortal. La pregunta en el aire de San José no era si la querían ayudar, sino en qué momento su fe se convirtió en un arma de asfixia. La investigación apenas comenzaba, y lo que Claudia revelaría en sus videos posteriores dejaría a todo el país sin aliento. Tras la muerte de Arely, la casa de South 2nd Street fue precintada, pero el misterio no se quedó encerrado entre sus paredes. Mientras los investigadores forenses analizaban el cuerpo, descubrieron la verdad técnica. La niña había muerto por asfixia mecánica y edema cerebral. No hubo demonios, hubo presión física extrema. Sin embargo, lo que más perturbó a los detectives no fue solo lo que pasó en el sótano, sino lo que ocurrió los días siguientes. Hemos visto muchos casos de negligencia, pero este era distinto. La madre no parecía estar de luto. De hecho, tomó su teléfono, se sentó frente a una cámara y subió un vídeo para explicarle al mundo por qué su hija tenía que irse. En el vídeo, que se convirtió en una prueba central del caso, Claudia Hernández aparecía tranquila, casi sonriente. Decía frases que helaban la sangre. Podría sentarme aquí y ser negativa, pero no tiene sentido. Es lo que es. Para ella no era un asesinato, sino una transición espiritual. Ver ese video fue peor que enterarnos de la muerte. Ella decía que la niña se veía feliz, que sabía que estaba en un lugar mejor. No había una sola lágrima. Ahí fue cuando la comunidad entendió que la fe se había transformado en algo oscuro. En enero de 2022, la justicia de California dejó de observar y comenzó a actuar. Claudia fue arrestada bajo cargos de asalto grave a un menor con resultado de muerte. Meses después, la policía regresó por el abuelo, el pastor René Trigueros, y el tío, Aaron Hernández. La fiscalía fue contundente. Los 3 habían sujetado a la niña por el cuello y el torso, impidiéndole respirar mientras ella, en un último instinto de supervivencia, intentaba vomitar para liberarse de la presión. El caso no se trataba de juzgar una religión, sino de un acto de violencia física prolongada. Ella sufrió durante horas. Lo que ellos llamaban ayuda espiritual, la ley lo llamó tortura. El caso avanzó por los tribunales de San José, enfrentando retrasos y apelaciones. La defensa intentó argumentar que actuaban bajo sus creencias religiosas, pero las pruebas de las lesiones internas en los pulmones de Arely eran irrefutables. La investigación cerró un círculo doloroso, pero abrió una herida que San José no ha podido sanar. La verdad ya no estaba oculta en un sótano. Estaba en los informes forenses, en los vídeos de YouTube y en el vacío de una niña que solo quería ser abrazada,
pero terminó siendo liberada de la vida misma. El caso de Arely no terminó con los arrestos. Se trasladó a las frías salas de la Corte Superior del Condado de Santa Clara, donde la fe se enfrentó cara a cara con el Código Penal de California. Claudia, Aaron y el abuelo René ya no estaban en un sótano. Estaban frente a jueces que buscaban entender cómo el amor podía haber asesinado a una niña de 3 años. La fiscalía fue implacable. Presentaron los mensajes de texto de la madre y los testimonios de los forenses que describieron las últimas horas de Arely como una lucha desesperada por aire. Para el Estado no había ambigüedad. Fue un homicidio. Lo que hace este caso único y aterrador es la falta de arrepentimiento inicial. Los acusados no negaron los hechos, negaron que los hechos fueran un crimen. Para ellos, fue un efecto secundario de una batalla espiritual que, según su lógica, debían ganar a toda costa. A medida que el juicio avanzaba hacia 2025 y 2026, la defensa introdujo un giro inesperado que mantiene el caso en los titulares. La Ley de Justicia Racial de California, CRJA. Los abogados de la familia Hernández argumentan que el proceso ha sido infectado de sesgos debido a su origen salvadoreño y sus creencias religiosas pentecostales, intentando que se desestimen los cargos de asesinato. Es difícil procesarlo. Por un lado se habla de derechos y religión, pero por el otro hay una niña que ya no está. El debate en las calles de San José es constante. ¿Hasta dónde llega la libertad de culto cuando la vida de un menor está en juego? En las audiencias más recientes, se recordó el detalle que más duele a la opinión pública. Mientras los adultos aplicaban presión sobre su pecho y garganta para liberarla, Arely los miraba y les decía, «Te amo». Esas palabras se han convertido en el eco que persigue a los acusados en cada sesión del tribunal. Este caso no es sobre la religión de una familia, sino sobre el derecho de una niña a vivir. Ninguna creencia justifica que 3 adultos sometan a una menor a 20 horas de tortura física bajo el pretexto de un exorcismo. Hoy, a inicios de 2026, Claudia Hernández y su familia esperan el veredicto final. Podrían enfrentar desde 25 años hasta cadena perpetua. La iglesia en el sótano de South Second Street ya no existe, pero la pregunta que dejó sigue flotando en el aire de California. ¿Quién protege a los niños cuando el peligro no viene de extraños, sino de quienes juran estar salvándolos? La historia de Arely Naomi Proctor se cierra en los libros de leyes, pero su nombre permanece como un recordatorio brutal de que a veces la oscuridad más profunda se esconde detrás de las luces de un altar.